recibir la práctica correspondiente a anestesia regional en sus grupos de práctica con su docente. Por eso es que el día de hoy vamos a hacer el tema vamos a desarrollar el tema anestesia regional. ¿Recuerdan ustedes que en la clase anterior hablamos de la anestesia general y nos explayamos bastante con respecto a los gases inhalatorios? Y no solamente a ellos, sino también mencionamos que los conceptos de anestesia y los factores que eran muy importantes de considerar dentro de la anestesia, me estoy refiriendo a la hipnosis, a la analgesia y a la relajación muscular, ¿no? Tres factores muy importantes que en ausencia de uno de ellos ya no estaríamos refiriéndonos a lo que es anestesia. Bueno, el segundo tema del día de hoy va a ser correspondiente a relajantes musculares. Y también haciendo un recordaris de las clases anteriores, de la semana anterior, en clasificación de la anestesia, vimos que la anestesia podía ser general y regional, ¿no? General cuando el paciente perdía totalmente la conciencia. En una anestesia regional, como su nombre lo indica, no va a haber pérdida de conciencia total, o sea, no vamos a llegar a un grado de hipnosis importante. Va a haber, como lo dice su nombre, anestesia de solo una región del cuerpo, importante del cuerpo. No se refiere, ojo, a una anestesia local, es diferente. Y el día de hoy se van a dar cuenta de qué se trata cuando hablamos de anestesia regional. Por favor, quisiera que alguien, tal vez Stephanie, si está presente, me diga si están viendo bien la pantalla y están escuchando bien para iniciar la clase. O cualquier otra alumna o alumno. Sí se ve y sí se le escucha bien, doctora. Gracias, perfecto. Entonces, la anestesia regional se refiere, como les decía, a la colocación de anestésicos que no van a comprometer la conciencia del paciente. No va a haber hipnosis, no va a haber pérdida de conciencia, pero sí va a haber analgesia brindada por estos fármacos llamados anestésicos locales. Anestésicos locales. Entonces, ¿qué son estos anestésicos locales? Estos anestésicos locales son drogas que van a ayudarnos a bloquear la conducción nerviosa del estímulo, ¿no? De una manera también reversible, ¿no? Cuando es aplicado en el lugar correcto, como vamos a ver más adelante, y vamos a usar estos anestésicos locales, vamos a conocerlos, cuáles son sus efectos y sus efectos colaterales también a nivel del organismo, y qué es lo que debemos hacer para ver cómo podemos manejar estos anestésicos locales, ¿no? Dentro de la anestesia regional, vamos a ver que existen dos tipos de anestesia regional. La anestesia epidural, llamada también peridural, ¿no? Peridural, epidural, peri, esos son sinónimos de anestesia peridural. Existe el otro tipo de anestesia regional, que es la anestesia raquídea, o también llamada subaracnoidea, ¿no? O también llamada anestesia espinal. Entonces, no hay que confundir. Una es anestesia peridural, epidural, que es lo mismo, y la otra es la anestesia subaracnoidea
o sinónimo de ella, raquidia o subdural o espinal también. Los dos tipos de anestesia regional se van a realizar mediante la colocación de anestésicos locales. Vuelvo a repetir, no es lo mismo anestesia regional que anestesia local, ¿no? Anestesia regional es la anestesia de una parte, de una región importante del cuerpo, del organismo. Una anestesia local es una cosa más pequeña, mucho más pequeña. Pero los dos se van a hacer con las mismas drogas, anestésicos locales. César, por favor, si admites a los alumnos que están en sala de espera. Por favor, César. Entonces, ya se me colgó esto. A ver. Un momentito, ya voy a salir porque no me está obedeciendo la computadora con el siguiente. Sí, se me ha colgado. Cuando te avisen los alumnos para entrar, admítelos nomás, César, porque si no se cuelga acá. Un momentito, voy a dejar de compartir y volver a compartir, ¿ya? Por favor. Hay alumnos en la sala de espera que están llamando. No me deja compartir. Se colgó. Bien, ¿cómo actúan estos anestésicos locales? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Estos anestésicos locales van a colocarse sus moléculas a nivel de la membrana, ¿no? De la membrana de la fibra nerviosa. Y lo que van a hacer es, tienen sus receptores en la membrana nerviosa, en la membrana de la fibra nerviosa, y lo que van a hacer es, tienen una parte lipofílica y no ionizada y una fracción ionizada del anestésico local, que es la que se va a encargar de abrir el receptor, de ponerse en contacto con el receptor de la membrana de la fibra nerviosa y va a activar el canal iónico para la penetración del sodio a través del canal iónico y desencadenar el bloqueo, ¿no? O sea, eso es lo normal, ¿no? Aperturas de canal iónico para producir la despolarización. Pero ¿qué pasa con la molécula de anestésico local? Lo que va a hacer el anestésico local es que tiene una fracción, como les dije, una fracción que no es ionizada y una fracción ionizada. La fracción que no es ionizada es altamente lipofílica, liposoluble, por lo tanto pasa o atraviesa la membrana celular rápidamente. ¿Y cuál va a ser la misión de la fracción ionizada? Bloquear el canal iónico para impedir el paso del ion sodio para que se realice la despolarización de la membrana. Por lo tanto, bloqueo de la despolarización y así impedir que el estímulo pase y desencadene la contracción muscular o el movimiento a nivel de la
de la extremidad. Todo anestésico local lo que va a producir es entonces un bloqueo reversible por el tiempo que dure el anestésico local, de la generación y conducción del impulso nervioso por inhibición de los iones sodio requerido para la conducción del impulso. Además, el tiempo o la potencia del anestésico local también va a estar determinado por el tipo de fibra que se encuentre en ese tejido, ¿no? Por ejemplo, las fibras C y las fibras B, ¿no? Y también las A delta son las fibras más delgadas, ¿no? De diámetro menor. Por lo tanto, el efecto del anestésico local va a ser mayor y más rápido a nivel de estas fibras. Su velocidad de conducción también es rápida. Por lo tanto, los primeros efectos del anestésico local van a ser la analgesia, ¿no? A ese nivel va a perder la sensación, ¿no? Va a estar bloqueada la sensación de la temperatura y no va a haber vasoconstricción. Esos efectos van a estar bloqueados. ¿Por qué? Porque el anestésico local tiene mayor efecto sobre las fibras de menor diámetro o de menor grosor, las fibras que tienen menos cantidad de mielina, ¿no? Y las fibras que tienen una velocidad de conducción rápida. Eso no quiere decir que no van a actuar en las otras fibras. Sí, también van a actuar en las otras fibras, pero va a tomar un tiempo en el que haga acción el anestésico local a nivel de esas fibras. Las primeras fibras que va a tomar son las de menor grosor, las que tienen menos cantidad de mielina y las que son de conducción rápida. Y estos efectos van a estar bloqueados, el dolor, la sensación de temperatura y la vasoconstricción. Por lo tanto, va a haber analgesia, no va a sentir, si por ejemplo, por eso es que a veces colocan compresas calientes y después de una anestesia regional el paciente no se da cuenta que le está quemando el miembro, ¿no? ¿Por qué? Porque el anestésico local ya le bloqueó la sensación de temperatura. Y de esto podemos deducir que el anestésico local lo que provoca en el organismo es una vasodilatación. En cuanto a la estructura de estos anestésicos locales, tenemos que decir, como decía al principio, que tienen una fracción lipofílica y una fracción hidrofílica. Esta lipofílica es la que va a atravesar la membrana de la célula nerviosa o de la fibra nerviosa, ¿no? Que está conduciendo el estímulo, ¿no? Y que va a atravesar la membrana rápidamente, y esta sería la fracción que va a entrar en contacto con el canal iónico, bloqueándolo para evitar la despolarización de la célula. La cadena intermedia del anestésico local determina la clasificación del anestésico local. En éster, si es que lleva un radical éster, su cadena intermedia, o si lleva un radical amida, en el caso de los anestésicos tipo amida. De esto podemos deducir que van a existir anestésicos locales de tipo éster y anestésicos locales de tipo amida. Entonces, la fracción lipofílica va a estar determinando la potencia del anestésico local. No olvidarse de eso. Ok. Bueno, entonces, ¿qué anestésicos locales tenemos del grupo éster? Tenemos a la cocaína, la tetracaína, la procaína y la cloroprocaína. Y dentro del tipo amida tenemos a la bupivacaína,
a la mepivacaína, a la levobupivacaína, a la ropivacaína y a la lidocaína. Todos tienen en su estructura un grupo amida. Los grupos ésteres han sido ya prácticamente dejados de lado por sus efectos tóxicos importantes, ¿no? Por ejemplo, son hepatotóxicos, producen convulsiones, y bueno, en un inicio, cuando recién se descubrieron, se usaron, pero tienen efectos colaterales muy importantes, dañinos. Los que están en uso actualmente son los del grupo amida. Me estoy refiriendo, en Perú existe la bupivacaína, la lidocaína, estuvo un tiempo la levobupivacaína y la ropivacaína. Pero actualmente, por razones comerciales, tanto levobupi como ropivacaína no existen actualmente en el mercado peruano, pero sí han quedado como anestésicos locales únicos en nuestro país bupivacaína y lidocaína. Pero es bueno que sepan que todos estos son del grupo amida. Estos anestésicos locales también tienen su nombre comercial, ¿no? Por ejemplo, la silocaína, su nombre comercial es lidocaína, ¿no? La bupivacaína, duracaína, bupinés, etcétera, ¿no? La ropivacaína, como les vuelvo a explicar, ropi y levo existieron en el Perú, pero actualmente por razones comerciales se han retirado. La chirocaína, muy buena. ¿Qué diferencia entre levobupi y bupivacaína? Este es su isómero, ¿no? Y ha sido creado con efectos cardiovasculares menos potentes que la bupivacaína. La bupivacaína tiene efectos cardiovasculares altamente depresores a nivel del miocardio y provocan gran vasodilatación, ¿no? La levobupi fue creada con menor efecto depresor cardiovascular. La lidocaína es un anestésico de inicio de acción muy rápido, ¿no? Máximo en 5 minutos ya está actuando, pero tiene un tiempo de duración de una hora a hora y media. La bupivacaína tiene, en cambio, un periodo de latencia más prolongado, ¿no? Aproximadamente entre 10 a 15 minutos de periodo de latencia, y de tiempo de duración entre 3 horas 30 minutos a 4 horas, ¿no? Entonces, bupivacaína dura más que lidocaína, ¿no? O silocaína. El inicio de acción de la levobupi es igual que para la bupivacaína. Esto entonces estamos refiriéndonos a 10 a 15 minutos aproximadamente, y el tiempo de duración también es el mismo que la bupivacaína, 3,5 a 4 horas. La ropivacaína sí tenía tiempo de acción mayor, ¿no? Y menos efectos cardiovasculares y depresores respiratorios que la bupivacaína. Pero no existe en el mercado actualmente ni ropi ni levo. En cuanto a la concentración, la silocaína viene al 2% con o sin epinefrina. ¿Por qué se le agregan moléculas de epinefrina? Para prolongar el tiempo de duración del anestésico local. En cuanto a la bupivacaína, la tenemos en presentaciones isobáricas. La varicidad o la concentración está en relación a la varicidad del líquido cefalorraquídeo. Si la varicidad del líquido cefalorraquídeo se considera como 1, todo lo que sea o se acerque a 1 va a ser isobárico. Lo que se aleje de 1, hipovárico, y lo que sea mayor que 1 en concentración va a ser hiperbárico. Por lo tanto, presentaciones isobáricas de bupivacaína, tenemos bupivacaína al 0.5% y tenemos
presentaciones hiperbáricas al 0.75%. Viene en ampollas. Esta presentación isobárica de bupivacaína actualmente tampoco está en el mercado. Solamente tenemos bupivacaína al 0.5% isobárica y bupivacaína al 0.75% hiperbárica. Ahora vamos a ver cuál se usa para cuál. En cuanto a las dosis, tenemos que decir que la dosis de bupivacaína es a 3 miligramos por kilo de peso y la dosis de lidocaína es entre 4 a 4.5 miligramos por kilo de peso para uso epidural, por si acaso, para uso epidural. Si nosotros excedemos esa dosis, entonces vamos a tener que considerar que van a haber efectos en el paciente de mayores dosis, ¿no? Cuando hay incremento de estas dosis, se presenta la toxicidad, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, inducido por el anestésico local. Los eventos iniciales podrían ser sordera, tinnitus, visión borrosa, adormecimiento de la boca y de la lengua, que lo puede referir el paciente al momento de la inyección, ¿no? Dolor de cabeza. Incluso si la inyección es muy rápida, pueden haber convulsiones generalizadas, hasta llegar a la apnea o a la depresión generalizada del sistema nervioso y llegar a la inconsciencia, hasta llegar a la inconsciencia. Vuelvo a repetir, eso es cuando excedemos los límites tóxicos o los límites superiores de las dosis y pasamos esas dosis, se podrían presentar todos estos síntomas y signos como traducción de la toxicidad por el exceso del anestésico local. Esto lo refiere el paciente al momento de la inyección. Como ustedes ya estarán imaginando, estas inyecciones son en el espacio intervertebral, ¿no? Para producir la analgesia correspondiente. Es importante tener en cuenta estos efectos para saber reconocerlos en el momento de la inyección. Uno como anestesiólogo está en constante comunicación con el paciente durante la colocación de la anestesia regional, ya sea epidural o raquídea. Y se le dice al paciente, ¿se siente bien? ¿Tiene alguna molestia? ¿No se le adormece la boca? ¿Se le tapan los oídos? Y el paciente te refiere, no, estoy bien, no tengo nada, no siento nada. Incluso se hace una dosis de prueba antes de la colocación de la dosis normal, ¿no? Si ante la dosis de prueba se esperan un minuto, 2 minutos, no hay ninguna de estas sintomatología, entonces se puede proceder a la inyección de la dosis requerida para la anestesia local. Entonces, esta anestesia neuroaxial va a implicar punzar los diferentes planos de la región intervertebral que sea la indicada lo más cerca a la cirugía, ¿no? A la inervación de la cirugía. Generalmente vamos a tener que atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento supraespinoso, ¿no? El supraespinoso es el que une todas las apófisis espinosas posteriores de la vértebra. El ligamento interespinoso entre vértebra y vértebra. El ligamento amarillo, como vamos a ver más adelante. Luego del ligamento amarillo, el espacio epidural. Luego de la dura madre. Después de la dura madre, el espacio subdural y la aracnoides hasta llegar al espacio subaracnoides. De lógica es que en la anestesia epidural lo que nosotros vamos a hacer es llegar hasta el espacio epidural, eso precisamente, ¿no? Entonces, no, anatómicamente nosotros observamos acá el ligamento longitudinal anterior
el ligamento supraespinoso, que es el que va a unir todas las apófisis espinosas de la vértebra. Acá está la piel, el celular, el ligamento supraespinoso, luego el ligamento interespinoso, luego viene el ligamento amarillo, e inmediatamente después del ligamento amarillo viene el espacio epidural. Es ahí donde tenemos que llegar con la aguja, al espacio epidural, que viene a ser este espacio, ¿no? El espacio epidural a nivel lumbar mide aproximadamente entre 3 a 4 milímetros. Es la región donde es más ancho el espacio epidural. A nivel cervical, el espacio epidural, y a nivel dorsal es de un diámetro de aproximadamente 1 a milímetro y medio, ¿ya? Porque tenemos espacio epidural desde la región cervical, por toda la columna, hasta la región lumbar, ¿no? Vuelvo a repetir, a nivel cervical, dorsal, el diámetro del espacio epidural es entre 1 a 1,5 milímetros. Ojo, estamos hablando de milímetros, ¿no? Entonces, es mucho más angosto a nivel cervical y dorsal. Sin embargo, sí se realizan funciones del espacio epidural a ese nivel, tanto cervical como dorsal, sobre todo para terapias del dolor, ¿no? Cervicalgias, dorsalgias u otras patologías que se pueden tratar, colocando un anestésico local en el espacio epidural. Pero comúnmente nosotros, los anestesiólogos, lo hacemos más en el espacio lumbar, ¿no? En el espacio lumbar, recuerden ustedes que tenemos médula espinal hasta lumbar 1, lumbar 2. Por lo tanto, anestesia epidural se puede dar a cualquier nivel, pero anestesia subaracnoidea, anestesia regional subaracnoidea, no se puede dar a cualquier nivel, solamente por debajo de L1, L2, porque si no estaríamos comprometiendo a la médula espinal. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos planos y cómo se distribuyen, ¿no? De fuera para adentro. El espacio epidural, como su nombre lo dice, epi, encima de la dura madre. Inmediatamente después del espacio epidural va a venir la dura madre, luego viene la aracnoides muy pegada a la dura madre, y entre el espacio subaracnoideo vendría después de la aracnoides, ¿no? Y en el espacio subaracnoideo vamos a tener al líquido cefalorraquídeo. Entonces, la anestesia subaracnoidea o raquídea va a ser colocada a ese nivel, a nivel del espacio subaracnoideo. Nuestro organismo para esto lo vamos a dividir en regiones, ¿no? Anatómicas, que van a ser determinadas por la inervación de las fibras nerviosas, y cada zona la vamos a llamar dermatoma. Dermatoma es el área de la piel inervada por una raíz o nervio dorsal de la médula espinal, ¿no? Nervios cutáneos son los que llegan a la piel recogiendo la sensibilidad. Cada nervio cutáneo se distribuye en una cierta zona de piel llamada dermatoma, ¿no? Esto es importante porque si nosotros vamos a tener una cirugía, por decir, a nivel inguinal, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver que eso corresponde al dermatoma L1, lumbar 1. Si ustedes recuerdan, yo les he dicho que la punción atrás entre el espacio intervertebral debemos elegir el nivel más cerca a donde va a ser la incisión quirúrgica. ¿Por qué? Porque si yo punzo lo más cerca al dermatoma correspondiente donde va a trabajar el cirujano, quiere decir que yo voy a lograr mayor potencia y mayor concentración del anestésico local a ese nivel.
Por ejemplo, una hernia inguinal, yo sé que está inervado por el dermatoma L1, por lo tanto yo debo punzar anestesia epidural entre L1, L2, máximo L2, L3, para lograr una adecuada potencia de la analgesia a ese nivel. Es importante también la posición del paciente, ¿no? Cuando nosotros ya hemos decidido hacer la anestesia regional, sea epidural o subaracnoidea o raquidia, entonces tenemos que poner al paciente, pues tenemos para elegir entre dos posiciones, decúbito lateral izquierdo, como ven en la figura, o podemos ponerlo en posición sentada también, ¿no? Cualquiera de las dos es indiferente, ninguna va a tener un efecto que va a repercutir a nivel de la potencia del anestésico local. Sí, tal vez la excepción serían las pacientes gestantes. En la paciente gestante, el decúbito lateral izquierdo le va a ayudar a que la vasodilatación provocada por el anestésico local vaya a ser menor en cuanto a potencia que en una posición, por ejemplo, en posición sentada. Mejor dicho, se recomienda en la paciente gestante colocar la anestesia regional en decúbito lateral izquierdo, porque así vamos a favorecer el llenado o el retorno venoso a nivel ventricular derecho para evitar la taquicardia por vasodilatación que va a producir el anestésico local. Entonces vamos a tener reparos anatómicos, como les dije, que generalmente se coloca la anestesia a nivel lumbar. Es importante tener este reparo anatómico de crestas ilíacas, ¿no? Usted palpa con su mano, como van a ver el día de mañana en la práctica de anestesia regional, se palpa con la mano las crestas ilíacas pósteros superiores y se traza una línea imaginaria que una las dos crestas ilíacas, ¿no? Esa altura va a ser el espacio L3, L4. Va a corresponder al espacio lumbar 3, lumbar 4. Generalmente ahí se hace la punción, ¿no? Si yo quiero ser más específica, como estamos hablando, o más directa, como hablamos hace un rato, de una hernia inguinal, la punción sería acá, a este nivel, hablando de anestesia epidural, ¿no? Si vamos a hablar de anestesia subaracnoidea, sabemos que acá no podemos punzar. Tenemos que punzar por debajo de L2, porque acá ya hay médula espinal, y ahí no podemos punzar. Otro reparo, si es que vamos a hacer una anestesia epidural en forma dorsal, es el tip el borde inferior de la escápula, del omóplato, corresponde al espacio T7, dorsal 7, dorsal 8, ¿no? Y ya según eso determinar nuestros dermatomas dependiendo de la cirugía. Entonces, les decía la posición del paciente. Puede ser en posición sentada o puede ser en posición de decúbito lateral izquierdo, generalmente para las pacientes gestantes, ¿no? Porque así se mejora el flujo sanguíneo y el retorno venoso a nivel del corazón derecho. Se hace previa limpieza, asepsia de la zona. Luego se infiltra, infiltración solo para la piel, ¿no? Piel y celular subcutáneo, y luego planos profundos con una aguja muy delgada. Y luego en otra jeringa se carga el anestésico local, se determina la zona que uno va a punzar y cuando se llega al espacio epidural, vamos a ver más adelante, se inyecta la dosis, se puede dejar un catéter en el espacio epidural, como ven ustedes acá, ¿no? Está entrando el catéter al espacio epidural y a través del catéter se pueden infundir más dosis de anestésico local. Incluso usted le puede dejar una bomba de infusión a través del catéter epidural
y la bomba le va a administrar las pequeñas dosis de anestésico local que va a lograr la analgesia en la paciente, ¿no? Generalmente esto se asocia con la terapia del dolor para el parto, ¿no? La terapia del dolor para el parto. Pero también puede ser usada en otro tipo de dolores, ¿no? Generalmente neoplásicos, etc. Eso es en el caso de la anestesia epidural. Entonces acá atravesamos, vuelvo a repetir, piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo y viene el espacio epidural. Recuerden que el espacio epidural mide milímetros. ¿Cómo lo voy a identificar? Con una jeringa que voy a cargar con aire, una jeringa de 10 ml generalmente, que voy a cargar con aire o con líquido tipo suero fisiológico, y voy a ir avanzando con la jeringa embolada en la aguja, poco a poco, hasta que cuando uno llega al espacio epidural, que es un espacio virtual, que tiene presión negativa, esta presión negativa del espacio epidural va a actuar como succión de la jeringa. Por lo tanto, cuando la punta de la aguja llega al espacio epidural, la presión negativa va a succionar el aire y el líquido de la jeringa. Entonces se va a sentir como una pérdida de resistencia, ¿no? Esa es la única prueba de que estoy en el espacio epidural. Y ahí es donde se inyecta la dosis de prueba del anestésico local. Si el paciente no refiere ninguna sintomatología, entonces se procede a la inyección en bolo de la segunda dosis, que es la dosis propia de la anestesia. Y si usted piensa que la cirugía se va a demorar más de 3 horas o de 4 horas, entonces le deja, o con fines de terapia del dolor postoperatorio, le puede dejar un catéter en el espacio epidural para colocar la segunda dosis. Pasando ya al caso de la anestesia raquídea, la anestesia en el espacio subaracnoideo. Esta punción va a ser hecha más profunda, en forma más profunda, ¿ya? El grosor de la aguja de la anestesia raquídea es mucho más delgada. La aguja para anestesia epidural es de un calibre 18G. La aguja para anestesia epidural se llama TOUI, T-O-U-H-Y de yate, aguja TOUI, ¿ya? Y es de calibre 18G, es gruesa. Puede usar también calibre 16G, con punta curvada. La aguja es con punta curvada precisamente para no romper la dura madre, ¿ya? Epidural encima o antes de la dura madre, en el espacio epidural. Yo no puedo inyectar la dosis que he cargado para anestesia epidural en el espacio subaracnoideo, rompiendo dura madre, porque voy a producir mucho efecto tóxico. La dosis para la epidural es la determinada ya, ¿no? La determinada ya para anestesia epidural, más no para subaracnoidea. Como van a ver ahora, por ejemplo, ¿cuál es la dosis de anestesia epidural con bupivacaína isobárica? Al 0.5%, 3 miligramos por kilo de peso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, paciente de 50 kilos, 150 miligramos de bupivacaína, pero ese es el tope. Yo no puedo colocar más de eso, entonces solo le voy a colocar 100 miligramos. La ampolla trae 100 miligramos en 20 ml. Por lo tanto, voy a colocar una ampolla, toda la ampolla, los 20 ml al espacio epidural, ¿ya?
pero esos 20 ml tienen que caer justo en el espacio epidural. No los puedo colocar en el subaracnoideo porque esa dosis es altísima para colocarla en el espacio subaracnoideo y puedo provocar convulsiones, depresión respiratoria y depresión del sistema nervioso central hasta llegar a la inconsciencia. Puedo llegar hasta el paro porque la bupivacaína es, como les decía, cardiotóxica. Por lo tanto, yo tengo que estar seguro de que he llegado al espacio epidural. No estoy en el espacio subaracnoideo. ¿Cuál es esa seguridad? Que no va a gotear líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué sentido? La pérdida de resistencia que provoqué con la jeringa cargada de aire. ¿Ya? Esa es la prueba de pérdida de resistencia, la identificación del espacio epidural. ¿Ya? Porque atravesando los planos de piel, tejido celular, ligamentos, ahí no pasa el aire de la jeringa. No puede pasar porque estos tejidos funcionan como que se oponen a la entrada del aire y del líquido. No hay pérdida de resistencia, solo cuando llego al espacio epidural es cuando penetra el aire y el líquido. Pero tengo que estar segura que no estoy en el subaracnoideo. ¿Por qué? Porque el espacio epidural tiene un diámetro muy pequeño, de milímetros, ¿no? Y la única prueba es la pérdida de la resistencia de la jeringa cargada con aire, ¿ya? Y que deja pasar el líquido, pero que no gotee líquido cefalorraquídeo. Entonces, se colgó otra vez. Ahí observan bien la pantalla. ¿Observan bien la pantalla? Doctora, disculpe, no se observa la pantalla. No se observan las diapositivas. Ya, un momentito. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí, doctora. Ya. Entonces, ahora sí pasando a la anestesia raquídea o subaracnoidea. Ya no hablamos de la anestesia epidural. La anestesia raquídea o subaracnoidea va a ser colocado el anestésico local entre el aracnoides y la pía madre, en el espacio subaracnoideo. ¿Cómo voy a saber que estoy en el espacio subaracnoideo? Porque voy a usar una aguja mucho más delgada en el caso de este tipo de anestesia. Acá se usan agujas especiales para anestesia raquídea de un calibre mucho más delgado, generalmente 27G, ¿no? Ustedes van a encontrar bibliografías que dicen anestesia raquídea con 25G, 26G. Sí se puede hacer raquídea con 25G, hasta 23G, pero ¿qué va a producir? Lo que pasa es que el grosor conforme baja, aumenta el orificio que va a hacer usted en la dura madre. Y al hacer un gran orificio en la dura madre va a haber pérdida de líquido cefalorraquídeo y la presión del líquido cefalorraquídeo va a disminuir. Como consecuencia de la disminución de la presión del líquido cefalorraquídeo va a haber tracción de las meninges. Las meninges son altamente inervadas, por lo tanto, al ser traccionadas, van a provocar dolor de cabeza intenso, mareos, sensación nauseosa. Va a simular una hipertensión endocraniana. Eso es si es que se hace con, vuelvo a repetir, agujas
de grueso calibre. La anestesia raquídea debe ser hecha con agujas subaracnoideas de calibre muy delgado, 27G generalmente. La conocen a la aguja como la aguja Penkan. Penkan es una marca, pero así le llaman, ¿no? Penkan. Entonces, esa aguja va a producir el menor agujero posible en la dura madre. Es más, no produce ni siquiera agujero, más bien divulsiona las fibras de la dura madre de tal manera que cuando sale la aguja, lo que hace el organismo es cerrar las fibras de la dura madre y no queda ningún agujero, por lo tanto no se pierde líquido cefalorraquídeo y no va a haber cefalea, no va a haber síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, las agujas de raquídea, de anestesia raquídea subaracnoideo, son agujas de calibre muy delgado. Las vamos a introducir, ya como son muy delgaditas, ya usted no va a sentir todos los planos, salvo que sea muy experimentado, ¿no? Los experimentados sí sienten incluso con ese grosor de aguja, ¿no? Muy delgado, es como el grosor de un cabello, ¿no? Así. Entonces, se llega al espacio subaracnoideo y se retira el mandril de la aguja y empieza a gotear líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que me encuentro en el espacio subaracnoideo y ahí voy a colocar mi dosis de anestésico local. En este caso, va a ser de concentración hiperbárica, ¿ya? Entonces, para anestesia raquídea o anestesia subaracnoidea se usan anestésicos locales de concentración hiperbárica o de densidad, de mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo, por encima de 1, ¿no? Entonces, ese anestésico local, vuelvo a repetir, va a ser colocado en el espacio subaracnoideo y generalmente son volúmenes menores que para anestesia epidural. Para anestesia epidural estamos hablando de volúmenes entre 10 a 20 ml de anestésico local, isobárico para anestesia epidural. Para anestesia raquídea, anestésico local, estamos hablando de volúmenes entre 2, máximo 4 ml del anestésico local hiperbárico o de alta densidad. ¿Ya? Miren cómo varía entonces diferencias entre anestesia epidural y raquídea. Primero, el espacio anatómico. Segundo, el tipo de aguja. Más grueso para epidural, más delgado para anestesia raquídea o subaracnoidea. El tipo de anestésico local puede ser bupivacaína en los dos casos, pero para epidural es de densidad isobárica y para anestesia raquídea generalmente son de densidad hiperbárica, ¿ya? Volúmenes mayores para anestesia epidural, volúmenes pequeños para anestesia raquídea. Y en el caso de la anestesia subaracnoidea, pues la punción tiene que ser por debajo de L1, L2, porque sabemos que existe médula, por la presencia de la médula, hasta el lumbar 2. En el caso de los modelos de agujas para anestesia raquídea, habíamos dicho que para anestesia epidural era la TOWI, aquí está, la TOWI, con la punta curvada, miren, bien gruesota, ¿no? Para anestesia raquídea, los modelos de punta de aguja que generalmente se usa son Quinque o son Whitacre, ¿ya? La Quinque es más atraumática, ¿no? Y es la que se debe usar. Esta es más filuda. Whitacre es más filuda. Preferible que sea punta Quinque o en punta de lápiz. ¿Por qué? Porque esta es la que va a divulsionar las fibras de la dura madre. No le va a hacer un agujero, sino la dura madre también tiene fibras musculares. Entonces, no va a romper la dura madre, sino va a divulsionar las fibras, las va a separar.
se inyecta el anestésico local, se retira la aguja y las fibras se vuelven a cerrar, de tal manera que no hay pérdida de presión del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, se obvia la cefalea y todo, la sintomatología de hipertensión endocraniana con este tipo de agujas y de calibre muy delgado, ¿no? Agujas Quinque de calibre 27G para anestesia subaracnoidea o raquídea. En el caso de la anestesia raquídea, entonces otra vez, nivel L3, L4, lumbar 3, lumbar 4, piel, celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo, ¿no? Espacio epidural, ¿ya? Y luego dura madre, pasas dura madre, que está pegada a la aracnoides, el espacio subaracnoideo. Aquí es donde se coloca la anestesia subaracnoidea o raquídea. Se introduce la aguja desde la piel, ¿no? Como estas agujas son muy delgadas, para anestesia espinal o subaracnoidea o raquídea es lo mismo, son sinónimos. Entonces, estas agujas son muy delgadas, por lo tanto llevan una aguja más gruesa, se pone solamente dentro de esa aguja, de tal manera que hasta cierto plano nomás entra la aguja que la va a guiar a la aguja subaracnoidea, solamente hasta celular subcutáneo y máximo hasta el ligamento interespinoso, hasta ahí llega la aguja gruesa y a través de esa aguja gruesa va a entrar la aguja delgada, que es la penca, la de calibre 27. ¿Por qué no la introduzco directamente a la de calibre 27? Porque es muy maleable. Y al atravesar todos los planos mencionados, puede doblarse o romperse. Por lo tanto, va dentro de una aguja guiadora, que es un poco más gruesa, pero esa aguja guiadora va solamente hasta el plano del ligamento interespinoso. Después, a través de esa aguja guiadora, dentro va la aguja de calibre 27, que sí la introducimos hasta perforar la dura madre y llegar al espacio subaracnoideo. Gotea el líquido cefalorraquídeo, que debe ser, como ustedes saben, de color cristal de roca, unas 2 gotas, y luego embolamos la jeringa con nuestro anestésico local y colocamos el anestésico local, que no debe exceder más de 4 ml, generalmente son suficientes 2 ml para producir la analgesia correspondiente o el bloqueo sensitivo y motor. Acá, igualmente, en la técnica de la anestesia raquídea se desinfecta la zona, se infiltra la piel del espacio elegido con anestésico local, con un jabón subcutáneo, luego se punza la piel con un introductor más grueso, ¿no? Y dentro de ese introductor va a ir la aguja espinal o la subaracnoidea, la penca de calibre 27. Y se va avanzando hasta notar un chasquido, que es la perforación de la dura madre, se retira el fiador de la aguja y se comprueba la salida del líquido cefalorraquídeo. Se aspira un poco y se inyecta el anestésico local. Y luego se retira todo y se coloca un apósito, ¿no? Acá tenemos al paciente ya en posición sentada, en decúbito lateral. Puede ser de las dos maneras, depende del anestesiólogo que decida en qué posición va a colocar la anestesia, y luego va a introducir la aguja hasta el espacio subaracnoideo. Cuando gotea el líquido cefalorraquídeo, ahí embola la jeringa para colocar el anestésico local. Y luego sale todo y le coloca un apósito para comprimir. En estos casos no se deja catéter en el espacio subaracnoideo, ¿ya?
Al menos en Perú no hay catéteres subaracnoideos. Creo que en otros países sí existen los catéteres subaracnoideos. Acá en Perú solo existen los catéteres epidurales. Como les decía, la anestesia raquídea se realiza con bajos volúmenes, máximo 4 ml, y el bloqueo se caracteriza porque es rapidísimo, ¿no? Ahí no hay periodo de latencia, ¿no? Tiempo de inicio de acción. El bloqueo es inmediato y es total. Bloqueo motor y sensitivo, porque tenemos inervación motora e inervación sensitiva. En el caso de la anestesia subaracnoidea es al 100%. No va a sentir nada de dolor, pero tampoco va a poder mover sus piernas. Van a estar como flácidas al 100% con la anestesia raquídea, comparado con la anestesia epidural. La anestesia epidural te da un bloqueo sensitivo del 96 a 98%. Epidural. Bloqueo sensitivo 96-98%. Bloqueo motor con anestesia epidural es 60%. ¿Qué quiere decir eso? Que la anestesia epidural te va a permitir mover las piernas. Pero eso no está en relación a que vas a sentir dolor. No, porque el bloqueo sensitivo es 98 a 96%. ¿Ya? En el caso de la anestesia raquídea, es mucho más potente. El bloqueo es al 100%, tanto para la parte sensitiva como la motora. El periodo de latencia es prácticamente inmediato en la anestesia raquídea. En la anestesia epidural depende qué tipo de anestésico local ha usado usted. Si ha usado lidocaína, el periodo de latencia va a ser de 5 a 10 minutos. Periodo de latencia es el tiempo que se cuenta desde la inyección del anestésico hasta el inicio de acción. Si es lidocaína o silocaína, va a ser entre 5 a 10 minutos. Si es bupivacaína, va a ser entre 10 a 15 minutos. La bupivacaína tiene un periodo de latencia o inicio de acción más prolongado. ¿Por qué más prolongado? Porque tiene un pK de absorción que se aleja más del pH normal del organismo, ¿no? El pH normal del organismo es entre 7.35 y 7.45. El pK de absorción de la bupivacaína es 8.1. Se aleja de las cifras normales del pH del organismo. Por lo tanto, su inicio de acción es más prolongado. La lidocaína, en cambio, tiene un pK de absorción de 7.8. Y entonces está más cerca del pH del organismo, del pH normal. Por lo tanto, tiene un inicio de acción más corto y más rápido. Ya, entonces acá me pasé. Estaba acá. Depende de la altura también de la anestesia raquídea, a qué nivel se ha colocado, ¿no? La anestesia se va a extender por todas las metámeras. Pero en el caso de la anestesia raquídea, por debajo del punto de inyección. ¿Por qué? Porque habíamos hablado del anestésico local hiperbárico. El anestésico local hiperbárico de mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo va a hacer que por gravedad fluya hacia las metámeras inferiores, porque es más pesado, más denso. Por gravedad va a cubrir las metámeras del punto de la inyección para abajo. Lo que no sucede en la anestesia epidural, porque usted está usando anestésicos isobáricos, casi de la misma densidad del líquido cefalorraquídeo.
Por lo tanto, cuando usted coloca la inyección, en el caso de la anestesia epidural, va a agarrar metámeras superiores e inferiores también. La velocidad de la inyección es otro factor muy importante. Si usted realiza una velocidad más rápida, se va a acompañar de que el anestésico va a cubrir metámeras más arriba del punto donde usted ha colocado la inyección. Si usted hace una inyección lenta, entonces va a, sobre todo en el caso de la hiperbárica, va a coger metámeras más inferiores. Entonces, son factores que hay que tener presente en la técnica para ver qué metámeras voy a cubrir. Recuerden que yo les dije, hay que punzar lo más cerca al sitio donde el cirujano va a trabajar, ¿no? Y la posición del paciente también es importante, ¿no? El nivel superior de la anestesia más alto en decúbito lateral, porque está en decúbito lateral, en cambio más bajo en paciente sentado por gravedad, ¿no? La anestesia epidural, ya saben ustedes que una de las ventajas de la anestesia epidural es que puedo dejar un catéter a través del cual puedo ir dosificando mi dosis de anestésico local, o sea, no es muy brusco, ¿no? La anestesia epidural me da esa opción porque tengo la ventaja de dejar un catéter. La peridural se realiza con aguja TOWI. Aquí dice ambas con TOWI, no. No está bien eso, porque la anestesia epidural solo con TOWI, que es de calibre grueso. No vas a usar este grosor en anestesia subaracnoidea porque el paciente empieza a hacer un severo síndrome de hipertensión endocraniana por pérdida de presión de líquido cefalorraquídeo, ¿no? La ventaja de dejar un catéter flexible, ¿no? Que avanza 3 a 4 centímetros por encima de la punción dentro del espacio epidural. Esa es la ventaja de la anestesia epidural. La aguja de anestesia epidural se llama TOWI, de calibre 16, 18G. El bloqueo puede ser hecho en región cervical, torácica, lumbar. Ojo, los volúmenes de anestésico local en región cervical y dorsal disminuyen, son menores, ¿ya? En el caso de punzar regiones cervicales o dorsales. Para lumbares, aproximadamente 20 ml, ¿no? O 100 miligramos de bupivacaína. En el caso de lidocaína, podríamos colocar también 100 miligramos de lidocaína y dejar un catéter y luego ver si es que es insuficiente, entonces completar a través del catéter y dosificar, ¿no? O titular la dosis del anestésico local. La aguja TOWI es de punta curvada para evitar punzar la dura madre, ¿no? Y es roma. Y se empuja lentamente y se aleja de la dura en lugar de penetrarla, ¿no? Porque va a ser colocado en el espacio epidural. Este modelo de aguja ya no se usa. El TOWI es el que se usa actualmente. Mañana van a ver todo esto, el material que se usa para anestesia epidural, la aguja TOWI, que viene graduada en centímetros, trae unas alitas y es curvada en la punta. Mañana les van a enseñar, es curvadita, ¿no? Y para no evitar lesionar la dura madre, esta es la jeringa que va embolada en esta zona, la aguja, y que va cargada de aire con suero fisiológico. Es la prueba de la identificación del espacio epidural. Cuando llegas al espacio epidural, esta aguja va a inyectar fácilmente el aire y el líquido que se encuentra en la jeringa. Y este es el catéter epidural con un filtro de bioseguridad para evitar que entren gérmenes al espacio epidural. Recuerden que el espacio epidural es totalmente virtual, ¿no? Ahí no debe haber comunicación con el exterior. Por lo tanto, contaminarlo va a significar una seria infección. El espacio epidural contiene estructuras
vasculares y tejido adiposo. Por lo tanto, siempre al momento de la inyección hay que aspirar para ver si estamos dentro de una vena, ¿no? Y no colocar el anestésico local hasta que no haya presencia de sangre. Lo demás ya lo sabemos, todos los planos que tenemos que atravesar para llegar al espacio epidural. Observen cómo es que entra la aguja, atraviesa la piel, el celular, el ligamento supraespinoso, el interespinoso, ¿no? El ligamento amarillo, y llegamos al espacio epidural. El amarillo es el espacio epidural, es donde la jeringa pierde la resistencia y deja entrar el líquido o el aire, ¿no? Luego se desembola esa jeringa y se embola la jeringa con anestésico local y se coloca, miren cómo sube el anestésico local, agarra dermatomas más superiores, unos 3 o 4 dermatomas superiores, en el caso de la anestesia epidural estoy hablando, ¿no? Y se inyecta el anestésico local. La zona anaranjada es el espacio subaracnoideo. Acá ya hay líquido cefalorraquídeo. El espacio epidural mide milímetros de diámetro, a nivel lumbar 3 a 4 milímetros, no más, son milímetros. Por lo tanto, para realizar este procedimiento tiene que ser hecho en persona experimentada, ¿no? Igual para anestesia epidural, la técnica es la desinfección de la zona, infiltración de la piel con aguja delgadita, y luego la introducción de la aguja gruesa a través de la piel, ¿no? Introducir la aguja lentamente, con presión sostenida sobre la jeringa, hasta que pierde la resistencia en el émbolo. Esa es la única prueba que estamos en el espacio epidural, ¿no? Aspiración de que no haya vaso e inyección del anestésico local. Y si queremos dejar un catéter, colocamos el catéter después de la inyección del anestésico local. Retiramos la aguja y dejamos un apósito, ¿no? Ahí, por ejemplo, está inyectando, ¿no? Está ya colocando el catéter, ahí está el catéter, le ha dejado el catéter y ha dejado un apósito, ¿no? A través de este catéter vamos a inyectar si es que la cirugía se prolonga o si es que queremos dejar analgesia postoperatoria en el caso, por ejemplo, de una cesárea, de una cirugía de rodilla, de una cirugía de cadera, etcétera, generalmente de mi abdomen inferior. Como les decía, en la anestesia epidural, si vamos a usar mayores volúmenes, 30 es demasiado, máximo 20 ml, y si quiero colocar más volumen, dejo un catéter y pruebo a través del catéter si el paciente tolera mayor volumen. Tiene mayor periodo de latencia, 15 minutos o 10 minutos, comparado con la subaracnoidea, ¿no? Entonces, acá están las diferencias entre anestesia raquídea o subaracnoidea o subdural y la anestesia peri o epidural, ¿no? Lugar, el espacio subaracnoideo. Lugar, el espacio peridural, que está antes de la punción de la dura madre. Está pasando el ligamento amarillo. La aguja de calibre delgado para raquídea, habíamos hablado de 27G. Anestesia epidural con calibres gruesos, grosor 16, 18G. Identificación del espacio en raquídea con la salida del líquido. En la epidural con la prueba de resistencia, de pérdida de resistencia con la jeringa, cargada de aire o de líquido. Dosis de anestésico, volúmenes bajos. Peridural, volúmenes altos. Estamos hablando de 10 para arriba, ml. Acá máximo 2, 4 ml. Nivel anestésico depende de la posición, de la cantidad de anestésico, de la velocidad de la inyección, de la presencia de alteraciones en la columna, tipo desviaciones, artrosis, cifoescoliosis, etc. En el caso de la epidural, el nivel anestésico depende de la edad del paciente. Pacientes ancianos hay que disminuir la cantidad, el volumen al 50%.
del lugar de la inyección y del volumen inyectado. Lugar de la punción en raquidia por debajo de L2, recuerden, o de L1, recuerden, por la presencia de la médula. En el epidural lo puedes hacer en toda la columna, en la región cervical, dorsal, lumbar, etc. Instauración del bloqueo rápido, acá lento. Uso de catéteres, acá no, acá sí. Efectos secundarios, cefalea postpunción, si es que lo he hecho con aguja 25 o por debajo de 25, va a haber cefalea postpunción porque usted va a dejar agujeros mayores en la dura madre y pérdida del líquido cefalorraquídeo, de la presión del líquido cefalorraquídeo, y hemos hablado de esa fisiopatología. ¿Y qué efecto secundario puede haber en la anestesia epidural? Por también roturas de dura madre, perforaciones que no me he dado cuenta, y he rasguñado la dura madre. No ha salido cefalorraquídeo, pero he rasguñado la dura madre. Recuerden que el espacio mide milímetros y puede haber cefalea. Podría haber, pero en una técnica bien hecha, con alta experiencia, usualmente no existe esto, ¿no? Pero puede suceder. Lógicamente, si es que hay rotura de dura madre, va a pasar este volumen de anestésico local, por lo tanto, se va a generalizar el bloqueo. Dependiendo del volumen que ha pasado el anestésico local, será igualmente el grado de generalización del bloqueo. Como habíamos dicho, podía haber desde sordera, adormecimiento de los labios, hasta pérdida de conciencia, convulsiones, etc. Muy bien, ¿alguna pregunta con respecto a este tema? Hemos hablado del tema de anestésicos locales. Para pasar al siguiente tema, que es relajantes musculares. Si tuvieran alguna pregunta, mientras voy compartiendo la pantalla, para el segundo tema me pueden preguntar, por favor, estoy a su disposición. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? O al azar, doctora, llame. ¿Al azar? Todo claro, ¿no? ¿Sí? ¿No hay preguntas sobre anestésicos locales? Sí, doctora, puede ser. A ver, ¿alguna pregunta? Si no, pasamos al tema de relajantes musculares, ¿ya? Habíamos dicho la clase pasada que la anestesia se basa en 3 pilares: la hipnosis, la analgesia y la relajación muscular. Podemos obtener relajación muscular con los gases inhalatorios que habíamos mencionado la clase pasada, pero no va a ser un grado de relajación como va a dar el propio relajante muscular, el propio fármaco de relajación muscular. Por lo tanto, los relajantes musculares son los únicos fármacos que verdaderamente nos van a proporcionar relajación muscular para que el cirujano pueda trabajar en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica o donde haya decidido hacerse la cirugía, ¿no? Es bien importante mencionarles, por favor, ojo, que el relajante muscular no va a producir por sí solo anestesia, ¿ya? Por lo tanto, no va a producir ni hipnosis ni analgesia. El relajante muscular es eso, es relajación muscular. Va a impedir que pase el estímulo nervioso desde la fibra al músculo. Va
actuar a nivel de la unión neuromuscular, a nivel de la placa motora, ¿ya? Produciendo relajación muscular. Son drogas que van a producir relajación de toda la musculatura estriada, incluida los músculos intercostales y el principal músculo respiratorio, que es el diafragma, llevándolo a la apnea total al paciente, ¿ya? Para facilitar la intubación orotraqueal que ustedes ya conocen y que se tiene que realizar cuando se administra anestesia general. Entonces, es un factor de la anestesia general. No es, vuelvo a repetir, anestésico. Tampoco va a producir amnesia, ni hipnosis, ni analgesia. Solo relajación muscular. ¿Ya? Bueno, haciendo un poco de historia, tenemos que decir que se conocen los relajantes musculares desde la época de la conquista, ¿no? En que los europeos tomaron conocimiento de la existencia del curare cuando veían que los nativos de América tenían esta batalla, lucha, guerra contra los conquistadores y peleaban con sus flechas. Sus flechas iban embadurnadas de unas hierbas que tenían unos efectos sobre el enemigo y los mataban. Pero los europeos querían saber qué era lo que tenían esas flechas, qué era lo que contenían esas flechas que provocaban la muerte. En el año 1504 fue Pietro Martire d'Anghiera, un italiano que quiso saber, averiguó qué tenían esas flechas que mataban a los europeos, ¿no? Por parte de los nativos sudamericanos, ¿no? Entonces, sí, entonces les decía, fue el primero en describir estas flechas con esas hierbas que provocaban la muerte. Él solamente lo describió. Quiso averiguar, pero nunca lo descubrió. Claude Bernard en 1856 descubre, después de 300 años, que eran hierbas derivadas del curare, ¿no? Curare era un término que tenían los nativos en esa época, ¿no? Y que le llamaban hierbas derivadas del curare y que tenían algún efecto mortal sobre el enemigo y les provocaba la muerte. Claude Bernard identificó el curare, pero no sabía cómo es que trabajaba el curare a nivel del organismo. Fue Arthur Lowen que esclarece el mecanismo de acción del curare que producía un bloqueo a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la placa motora, ¿no? De la unión neuromuscular, y producía un bloqueo a ese nivel, llegando a producir el apnea total y la muerte, pues, en la persona que recibía la droga. Posteriormente, en el año 1942, Harold Griffith, un anestesiólogo, incorpora por primera vez a los derivados del curare, ¿no? En este caso, la D-tubocurarina, en el año 1942, recién lo incorpora a la anestesia, ¿no? Como fármaco coadyuvante de la anestesia para facilitar las cirugías. Entonces, empieza a usarlo como relajante muscular, que va a evitar la conducción nerviosa, la contracción a nivel del músculo estriado. Esta es la historia de los relajantes musculares.
o bloqueadores neuromusculares que van a impedir la transmisión del impulso nervioso a los músculos voluntarios estriados a nivel de la unión neuromuscular. Ustedes saben que a nivel de la unión neuromuscular el mediador químico principal es la acetilcolina, ¿no? Que va a tener sus receptores nicotínicos, ¿no? Y que se va a liberar a nivel de la terminación nerviosa presináptica, y como resultado de eso va a producir despolarización y a nivel postsináptico se va a traducir en la contracción muscular, ¿no? En la contracción muscular. Esa va a ser la respuesta. La contracción muscular tiene que ver pues con la liberación iónica, ¿no? Y la activación de todo lo que es la propagación del estímulo a través del sarcolema, del músculo. ¿Cómo van a actuar? A ver, esta es la terminación presináptica. Este es un recordaris de cómo actúa, porque ustedes ya esto lo han estudiado en farmacología. Es un pequeño recordaris. Esta es la terminación presináptica y esta es la postsináptica en la fibra muscular. Esta es la parte terminal del axón de la fibra nerviosa. Entonces, van a ver ustedes acá, tenemos en el axón la mitocondria y las vesículas sinápticas que van a contener las moléculas de acetilcolina, ¿no? ¿Qué va a provocar que la mitocondria, al liberar calcio, inmediatamente va a hacer que estas vesículas fluyan hacia el borde que está en contacto con la unión neuromuscular? Las vesículas van a empezar a vaciar las moléculas de acetilcolina a la hendidura sináptica, ¿no? Donde van a encontrar los receptores de acetilcolina, que son los receptores nicotínicos, ¿no? La acetilcolina se pega a su receptor, ¿no? Abriendo el canal iónico, ¿no? Provocando la entrada de sodio y de calcio y la salida de potasio. Se abre el canal iónico y se desencadena la contracción muscular. Los excesos de acetilcolina van a ser metabolizados por la enzima acetilcolinesterasa, que la va a dividir en colina, ¿no? Y en acetato, para eliminarlos. La contracción muscular también tiene acción sobre el sarcolema con liberación de calcio, ¿no? Y entrada y salida de iones. Esto es lo normal. Normalmente sucede esto. Es importante saber la estructura de cada receptor nicotínico. Recuerden ustedes, el receptor nicotínico, donde se va a pegar la acetilcolina, va a tener regiones de subunidades, ¿no? 2 subunidades alfa, ¿no? Una beta, una delta y una epsilon o gamma también, ¿no? Las moléculas de acetilcolina se van a unir a estas subunidades alfa. Al unirse a las subunidades alfa, inmediatamente se va a abrir el canal. Esa es la llave para abrir el canal del receptor y que fluyan los iones y desencadenar la despolarización del músculo. ¿Qué va a pasar en el caso de los bloqueadores neuromusculares? Hay 2 tipos de relajante neuromuscular: los despolarizantes y los no despolarizantes, de acuerdo a su mecanismo de acción. Los despolarizantes son agonistas de la acetilcolina. Son moléculas muy parecidas a la acetilcolina que van a actuar en el receptor de la misma manera, simulando la apertura del canal iónico y todo lo demás. Pero, ¿qué va a pasar? Va a producir contracción de la fibra, que se va a traducir en fasciculaciones, como vamos a ver más adelante. Pero
tanto va a cansar de estimularla a la fibra con tantas moléculas de relajante muscular que va a llegar un momento en que se va a cansar de despolarizarse la fibra y va a entrar en relajación. ¿Ya? Por lógica, tienen que pensar que estas moléculas de relajante muscular despolarizante tienen corto tiempo de duración. Y el otro tipo de relajante muscular de tipo no despolarizante o competitivo. ¿Por qué? Porque va a competir con las moléculas de acetilcolina por el receptor. Entonces, le gana a las moléculas de acetilcolina, ocupan el receptor y ya la acetilcolina no puede realizar la despolarización muscular, porque los receptores están ocupados con las moléculas del relajante muscular. Entonces, dos tipos de mecanismo de acción, los despolarizantes y los no despolarizantes. Otra vez se colgó. A ver, un momentito. Ok, estamos acá. Sí, pero no me dice. Bien. Entonces, el mecanismo de acción de los relajantes no es de dos tipos, ¿no? Los no despolarizantes y los despolarizantes. Los dos van a actuar impidiendo la despolarización de la fibra y abriendo los canales, ¿no? Los canales iónicos también, perdón, bloqueando los canales iónicos, ¿no? Entonces tenemos acá los despolarizantes que van a actuar como agonistas, ¿no? Efectuando inicialmente una apertura de los canales iónicos. Sí van a abrir los canales iónicos similar a la acetilcolina, pero su persistencia en el sarcolema o su transporte al interior de la célula desensibiliza a los receptores, produciendo el bloqueo de la transmisión neuromuscular. Despolarizan hasta que se cansa la fibra y se produce la relajación. Los no despolarizantes son los competitivos, los que van a competir por el receptor nicotínico con la acetilcolina a nivel de la membrana postsináptica, ¿no? Los agonistas o los despolarizantes, ¿no? Despolarizan la membrana y abren los canales iónicos. Se libera del receptor hidrolizado en el plasma e hígado, se libera del receptor nicotínico y va a ser hidrolizado en el plasma o destruido en el plasma y en el hígado por las colinesterasas plasmáticas o pseudocolinesterasas. O sea, la acetilcolinesterasa no va a destruir a los despolarizantes. Las moléculas de despolarizante, cuando terminan su acción, se van a difundir al plasma y van a ser hidrolizados en el plasma por la colinesterasa plasmática, igualmente en el hígado, ¿ya? O pseudocolinesterasa. Es un proceso rápido, son de acción cortísima, los de acción más corta, ¿ya? Tampoco tienen revertores, no se puede revertir la acción de estas drogas. Estas drogas tienen que pasar su tiempo de acción, que felizmente es corto, y después evitar que continúe respirando el paciente si queremos seguir dando mayor relajación muscular, ¿no? Acá, los no despolarizantes sí son los competitivos, compiten por la molécula de acetilcolina en el receptor nicotínico y se liberan del receptor
y se redistribuyen y se excretan por vía renal y algunos por vía hepática. Pero la gran mayoría desaparecen también, ¿no? Por otras acciones químicas que vamos a ver más adelante, ¿no? Y acá sí tenemos droga revertora para no despolarizante, generalmente son los inhibidores de la colinesterasa, ¿no? Que van a aumentar las moléculas de acetilcolina que van a competir por el receptor nicotínico. Como modelos de despolarizantes, ejemplo único de medicamento relajante muscular despolarizante, tenemos a la succinilcolina. Como les decía, su duración es muy corta, duración corta, 6 a 8 minutos como máximo, no más. Su tiempo de acción, 60 segundos a 90 segundos. Inicia rápidamente su acción de relajación y no va a durar más de 6 a 8 segundos. Ustedes saben que una cirugía demora mínimo 1 a 2 horas. Entonces, ¿cómo se va a continuar la relajación? Con el no despolarizante, ¿ya? Con el no despolarizante. O, si gusta, usted inicia la intubación, no usa despolarizante y desde el principio usa el no despolarizante. En cuanto a los no despolarizantes, la galamina ya no se usa, ¿no? Y sí tenemos que ver con todos los demás, que tenemos a los aminoesteroides y a las bencil-isoquinolinas, ¿no? Dentro de las bencil-isoquinolinas, los principales, atracurium, cisatracurium, mivacurium. Los aminoesteroides, pancuronio, becuronio y rocuronio, son los que estamos usando actualmente. Dentro de no despolarizantes o competitivos con la molécula de acetilcolina por el receptor nicotínico. De acuerdo a su tiempo de acción, los vamos a clasificar a los no despolarizantes en de acción intermedia, de acción corta o de acción prolongada, ¿ya? Nos olvidamos de la galamina y la tubocurarina porque son ya muy antiguos, relajantes muy antiguos que tienen efectos colaterales muy fuertes, por lo tanto ya no están en uso. Los que están en uso son a partir del atracurium para abajo, especialmente el becuronio y el rocuronio, ¿no? Entonces acá tenemos tiempo de inicio más rápido que se parece a la succinilcolina, el rocuronio, con una duración más prolongada, 30 a 40 minutos. Está mejor, ¿no es cierto? Para una cirugía de 2 horas, coloco 2 dosis y ya está, ¿no? Con un tiempo de inicio también rápido. Los otros, el becuronio, tiene un periodo de latencia de 2 a 3 minutos. Quiere decir que yo tengo que estar ventilando al paciente 2 a 3 minutos antes de hacer la intubación orotraqueal. Acá también tengo que ventilar al paciente 1 a 2 minutos antes de realizar la intubación orotraqueal para poder introducir el tubo fácilmente y sin causar daño. Tiempo de duración igualmente 30 a 40 minutos. Por lo tanto, los dos de acción intermedia, ¿ya? El pancuronio existe, pero no en Perú. En otros países de Sudamérica también usan pancuronio. ¿Cuál es la propiedad importante? De que dura 1 hora, o quizá 1 hora y media, ¿no? Pero tiene un tiempo de acción lento. Imagínense estar ventilando al paciente por 4 a 6 minutos hasta realizar la intubación orotraqueal, ¿no? Un poquito fastidioso esto de su periodo de latencia prolongado, ¿no? Y como tiene duración prolongada, se va a decir que es de acción lenta o prolongada. Dentro de las bencilquinolinas tenemos al mivacurium, el que tiene menor tiempo de periodo de latencia y tiene menos tiempo de acción. Por lo tanto, va a ser un relajante de acción corta, ¿ya?
Acá, cisatracurium y atracurium son muy parecidos. Atracurium apareció primero y tiene un inicio de 2 a 3 minutos, periodo de latencia, y una duración de 30 a 40 minutos, igualmente de acción intermedia. Pero este tiene un efecto colateral que produce gran liberación de histamina y puede provocar reacciones anafilácticas. Con la finalidad de disminuir estas reacciones de tipo anafilactoides, se creó el cisatracurium. Pero el cisatracurium es de acción más prolongada, ¿no? Dura hasta 60 minutos, 1 hora, y tiene un periodo de latencia más prolongado. Sin embargo, acá se le ha calificado como de acción intermedia, pero esto sería más o menos por lo que dura 40, sería intermedia, pero por 60 ya está en prolongada. Bueno, lo dejamos en de acción intermedia. Cisatracurium tiene la propiedad de que ya no provoca reacciones anafilácticas, ¿no? Este no provoca broncoespasmo, tampoco reacciones dérmicas frente a su inyección. Es más inocuo. Y en cuanto al metabolismo, no necesita hígado ni necesita riñón para ser eliminado. Los dos se eliminan por reacción de Hoffman, una reacción química plasmática que los autoelimina rápidamente sin necesitar hígado ni riñón. Se eliminan en el plasma. Entonces, estarían indicados en patologías hepáticas y en patologías nefrológicas también, cualquiera de los dos. Se prefiere cisatracurium porque tiene menos reacciones anafilactoides. Actualmente en sala de operaciones estamos usando rocuronio, becuronio y cisatracurium. En Perú no existe mivacurium. ¿Existe succinilcolina? Sí, baratísima en nuestro medio, ¿no? Creo que el frasco cuesta 2 soles, 3 soles, pero como ustedes verán, ahora más adelante tiene varios efectos colaterales. ¿Cuál es la farmacocinética y farmacodinamia de estos relajantes musculares, no? Ya habíamos dicho un poco, ¿no? El DE95, recuerdan que hablamos en los gases del D50, el D95, de recuperación y el CAM, es más o menos la cantidad de droga que en el 95% va a producir el apnea o la relajación total, ¿no? ¿A qué dosis? Bueno, estas son las dosis, ¿no? De miligramos por kilo a la que ellos producirían el apnea o la relajación total en el 95% de pacientes. El periodo de latencia o el tiempo que demoran desde la inyección hasta su inicio de acción en cada uno, ¿no? La duración, que ya lo hemos hablado, el metabolismo, observen acá, el metabolismo generalmente en casi todos los no despolarizantes, ¿no? Muy poco usan hígado, el que más usa hígado es becuronio, ¿no? Y se elimina más por vía renal. Igualmente, el pancuronio, miren, solo el 10 a 20% de la droga se metaboliza en hígado y el 85% se elimina por vía renal, ¿no? Menos por vía hepática. En todo caso, el becuronio se eliminaría más por vía hepática que por vía renal, generalmente con las sales biliares, ¿no? En cuanto a atracurium y cisatracurium, por hidrólisis del éster a través de una reacción química que tiene el nombre de eliminación de Hoffman. Una reacción química plasmática donde se destruyen las moléculas de atracurium y de cisatracurium, ¿no? Y se eliminan sin usar hígado ni riñón, ¿no? Cero. Pues quiere decir, estos son excelentes cuando hay de fondo una patología renal o hepática, ¿no? En caso de la succinilcolina, sí, como les vuelvo a repetir,
periodo de latencia rápido, es ultra rápida, tiene una duración cortísima y es eliminada por la colinesterasa plasmática, ¿no? No es eliminada por la acetilcolinesterasa, a pesar de que su molécula es muy parecida a la acetilcolina. Tampoco usa riñón ni usa hígado. Recuerden que la succinilcolina no tiene un antagonista. En cambio, los no despolarizantes sí tienen un antagonista, como vamos a ver más adelante. Esta farmacocinética y farmacodinamia de estas drogas es muy importante para que el anestesiólogo determine en qué tipo de paciente está indicado cada tipo de droga, ¿no? Con respecto a estos datos, que son muy importantes. Entonces, todos los relajantes musculares están indicados en anestesia general para realizar la intubación orotraqueal. Ya ustedes han visto la práctica anterior y saben ya en qué consiste la técnica de la intubación orotraqueal. Pero también no solo se usa en anestesia, también se usa cuando en unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, ahora para el COVID, muchos intensivistas han estado pidiendo a gritos relajantes musculares para poder intubar a los pacientes y conectarlos a la ventilación mecánica, ¿no? Y mantenerlos en ventilación mecánica. Recuerden ustedes que los pacientes, muchos de ellos, han demorado en salir más de 15 días con ventilación mecánica. Entonces, ellos tienen que echar mano no solamente de succinilcolina, sino más bien de relajantes musculares de tipo no despolarizante para mantener tanto tiempo al paciente en ventilación mecánica. ¿Y por qué no dejan de usarlo, doctora? Dirán ustedes. Bueno, porque si no lo usan, entonces el paciente va a continuar con su diestrés respiratorio y va a ser más dañino para su organismo, produciendo grandes tiempos de hipoxemia e hipercapnia, ¿no? Lo mejor es relajarlo y ayudarlo con la ventilación mecánica. Bueno, estos relajantes musculares también son drogas que se usan en la unidad de cuidados intensivos, no solamente en la sala de operaciones. Cuando van a hacer laringoscopía, por ejemplo, para tumores de cuerdas vocales, de laringe, etcétera, y los otorrinos van a realizar procedimientos donde van a necesitar anestesia general para resección de tumores a nivel de laringe, de vía aérea. Entonces, en esos casos también está indicado, ¿no? Cuando van a hacer cirugía de cadera, por ejemplo, a veces los traumatólogos quieren relajar toda la musculatura de tal manera de que encaje la cabeza del fémur en el hueso ilíaco, ¿no? Entonces, necesitan relajación, hay que colocar relajante muscular. Pero obviamente primero se le da o se le administra al paciente anestesia general, se realiza la intubación orotraqueal, y el efecto del relajante muscular empieza a iniciarse, ¿no? En la unidad de cuidados intensivos, también en el tratamiento del tétanos, por ejemplo, ¿no? El opistótonos, las convulsiones tóxicas, los estados epilépticos, etcétera, ¿no? Son indicaciones de los relajantes musculares fuera de la sala de operaciones. Ahora, clínicamente, ¿qué van a producir estos relajantes musculares? ¿Cómo se va a traducir la ausencia de la contracción muscular? Primero van a iniciar su acción en los músculos pequeños. Por ejemplo, los músculos oculomotores ya no van a poder ellos por sí mismos abrir y cerrar los párpados, no van a poder hacer gestos, no van a poder hablar, no van a poder moverse. Ojo, cuando uno administra una anestesia general, lo último en colocar es el relajante muscular. Por lo tanto, el paciente no se va a acordar de todos estos efectos. Lo primero que se realiza frente a una anestesia general es una analgesia potente de fondo, ¿ya? Primero la analgesia. Luego viene la hipnosis, que incluye la pérdida de la conciencia y de la memoria. Por lo tanto, no va a ser consciente de los efectos del relajante muscular que se coloca al final, ¿ya? Después de la hipnosis, después de la analgesia,
al final, cuando el paciente ya está inconsciente y amnésico, recién se coloca el bolo de relajante muscular. Porque imagínense ustedes qué feo sería para nosotros recordar que no podemos mover nuestros ojos, no podemos hablar, pero estamos escuchando todo, ¿no? Entonces, esto se coloca al final de la anestesia, no al final de la cirugía, de la anestesia, después de haber tenido al paciente en inconsciencia y en hipnosis total, ¿no? Entonces, estas drogas recién se colocan después de la hipnosis y de la analgesia, y ahí estas drogas van a producir las pérdidas, pues, de la contracción muscular, ¿no? No solamente, primero los de la cara, los de la cabeza, luego los músculos de las extremidades. En esa secuencia se va perdiendo la contracción muscular. Luego la secuencia de las extremidades, del tronco, ¿no? Y por último, se paralizan, lo último en paralizarse son los nervios intercostales y el diafragma. Cuando terminan su acción, o se acabó la cirugía, y ya no debo colocar más relajante muscular, si yo sé, como anestesiólogo, que me está sobrando moléculas de relajante muscular en el organismo de ese paciente, le puedo echar mano al antagonista del relajante muscular, ¿ya? Para revertir los efectos de este relajante. Ojo, vuelvo a repetir, solo para relajantes de mecanismo de acción no despolarizante. Ellos tienen antagonista. Los despolarizantes, o sea, succinilcolina, no tiene antagonista. Y la reversión es en sentido contrario, o sea, empieza a aparecer el intento de la respiración, ¿no? Empiezan a contraerse el diafragma y los músculos intercostales, luego los músculos de las extremidades, el tronco, y luego va a abrir sus ojos y va a poder hacer gestos. Quiere decir que ya no tenemos más del 60% libres del relajante muscular. Más del 60% de los receptores de la unión neuromuscular están libres de molécula de relajante muscular. ¿Cuál sería el ideal de molécula de relajante muscular? Aquel que tenga acción corta, aquel que dé gran estabilidad hemodinámica, que no libere histamina, que tenga un metabolismo mínimo, que no use riñón ni hígado, que tenga un mínimo de unión a proteínas, porque el que se une a proteínas va a tener más tiempo de acción, que tenga escasas interacciones medicamentosas, ¿no? Actúan con otros, por ejemplo, el bloqueador neuromuscular se puede potenciar con la acción de los gases inhalatorios, ¿no? El ceborane, el desflorane, el isoflurane se potencian con el uso del relajante muscular. Y hay algunos antibióticos que también se pueden potenciar con la acción de estas drogas. Que tenga una recuperación predecible, o sea, ya sé que acá terminó y acá ya debe empezar a respirar el paciente y a mover su musculatura. Mínima variabilidad interindividual. Es diferente colocarle un relajante muscular a un niño que colocarle a un anciano, ¿no? Que tenga bajo costo, que esté al alcance de todos, ¿no? Y que sea fácil su almacenaje, ¿no? Hay algunos, por ejemplo, que necesitan refrigeración. Por ejemplo, el atracurium y el cistatracurium necesitan refrigeración para mantenerse estables. En cambio, becuronio, rocuronio también necesita refrigeración, becuronio no, ¿no? Entonces, ¿qué efectos colaterales debemos de considerar de estas drogas? La liberación de histamina, ¿no? El efecto simpático mimético. Estas drogas no son inocuas, van a producir siempre efectos colaterales, ¿no? Como todas las drogas en nuestro organismo. Tanto la cirugía es una noxa para el organismo, como también la anestesia es una droga, es una noxa para el organismo, ¿no? Recuerden que son fármacos que se están inyectando
al plasma, y estas drogas pues tienen efectos colaterales también, ¿no? Tenemos que decir que la succinilcolina provoca gran liberación de histamina, al igual o menos, acá dice más o menos, pero yo he visto más liberación de histamina por succinilcolina que por atracurium, y cisatracurium sí casi no provoca liberación de histamina, y mivacurium, ¿no? En mi experiencia, hasta hay reacciones por rocuronio, ¿no? Pero son menos que por succinilcolina que por atracurium, ¿no? Por succinilcolina he visto hasta broncoespasmos, por atracurium reacciones dérmicas, rash dérmicos, espasmos también bronquiales, ¿no? Drogas muy nobles desde el punto de vista de liberación de histamina son becuronio, muy buen relajante muscular, con casi nada de liberación de histamina, y cisatracurium, ¿no? Si yo tuviera que usar un relajante muscular para una cirugía de más de 3 horas, yo usaría becuronio o cisatracurium. Para una cirugía de 1 hora o 2 horas, usaría rocuronio. Y para una intubación de emergencia, donde tengo que intubar rápido porque se muere el paciente, solo en ese caso usaría succinilcolina. ¿Se dan cuenta? Entonces uno decide qué droga usar de acuerdo a quién es el paciente y teniendo presente sus efectos colaterales que puede causar mucho daño en determinado paciente. Los efectos muscarínicos son más fuertes con succinilcolina, que recuerden que yo les dije al principio que produce despolarización constante de la fibra, que se van a traducir en fasciculaciones que uno ve en la musculatura del paciente, ¿no? Como contracciones constantes que duran 1 minuto aproximadamente, eso se llama fasciculaciones, hasta que se relaja la fibra, se cansa y se relaja. Eso es lo que produce la succinilcolina. Pero además va a producir bradicardia, hipotensión, ¿no? Va a producir aumento de la presión intragástrica, aumento de la presión intraocular, aumento de la presión intracraneana. Por lo tanto, está contraindicado para neurocirugía, está contraindicado para oftalmología, ¿no? No se debe usar en pacientes quemados. ¿Por qué? Porque cuando produce las fasciculaciones, produce rotura muscular, y al producir rotura muscular produce liberación de potasio, hiperpotasemia. En pacientes que están sépticos no es conveniente usar succinilcolina porque ellos traen alteraciones ya de tipo metabólicas, iónicas, con hiperpotasemia, etc. Entonces no debemos usar succinilcolina en esos casos. En el paciente quemado, en el gran quemado, está contraindicado usar succinilcolina por la hiperpotasemia. En los pacientes nefrópatas también está contraindicado usar succinilcolina. Igualmente, el rocuronio, esos efectos son menores, mucho menores, ¿sí? En mi experiencia son mucho menores. Sí estaría indicado usarlo de repente en quemados o en pacientes de neurocirugía, pero generalmente las operaciones de neurocirugía son de mayor duración, ¿no? Recuerden que el rocuronio dura máximo 40 minutos. Ahí usaría más bien becuronio, que produce menos efectos muscarínicos, 0 efectos nicotínicos, ¿no? Y 0 efectos simpático-miméticos. ¿Qué quiere decir estos efectos? Que van a producir taquicardia e hipertensión. Y eso se puede ver con el pancuronio, ¿no es cierto? Entonces, pero pancuronio no existe en el Perú, ¿no? Pero sí existe en los otros países sudamericanos. Hay pancuronio en Chile, en Argentina, en Brasil hay pancuronio, ¿no? Igualmente, miren, entonces acá de todos los relajantes musculares, los más inocuos, becuronio y cisatracurium.
con menos efectos, tanto de liberación de histamina como muscarínicos y nicotínicos. Nivacurium tampoco hay en el Perú, ¿no? Es el de acción corta, muy parecido a la succinilcolina, igual que el rocuronio. Rocuronio hay en Perú, en becuronio también hay acá, atracurium hay, cisatracurium también hay acá. Los efectos adversos de la succinilcolina, que ya hemos hablado, las fasciculaciones, las mialgias, la hipercalemia, los aumentos de presión en las cavidades, ¿no? La taquicardia, la hipertensión, las arritmias cardíacas que puede producir, y también podría producir hipertermia maligna, ¿no? Ya hemos hablado de esa patología la clase pasada, y lo deben de tener presente, ¿no? Es una enfermedad generalmente genética de alta mortalidad, ¿no? Producida por cualquier droga anestésica, desde los agentes inhalatorios como los anestésicos o las drogas relajantes musculares también pueden producir hipertermia maligna. ¿Qué efectos adversos tenemos de los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes? Estamos hablando de becuronio, rocuronio, pueden producir taquicardia, pueden producir hipotensión, ¿no? Y esto ya lo hemos mencionado por vasodilatación, ¿no? Al producir vasodilatación hay hipotensión y la respuesta es taquicardia, ¿no es cierto? En la liberación de histamina, igual el mecanismo es el mismo. Lo característico de los bloqueadores no despolarizantes viene a ser que tienen el antagonista. El antagonista es la neostigmina para revertir los efectos del bloqueador. Por ejemplo, el cirujano me dijo que la cirugía demoraba 3 horas y yo le puse becuronio hace 30 minutos. Y hace 5 minutos que me dice que ya se acaba la operación. ¿Qué hago? Porque todavía tengo efecto de becuronio, unos 25 minutos. ¿Qué hago? Espero que termine y coloco el revertor, ¿no? De la droga, que en este caso es la neostigmina, ¿no? En el caso de los relajantes musculares no despolarizantes, por ejemplo, despolarizantes no tienen antagonista. Succinilcolina no tiene antagonista. Los no despolarizantes tienen antagonista. Primero salió la neostigmina, que va a competir con la acetilcolinesterasa, ¿no es cierto? Competitiva acetilcolinesterasa que destruye la acetilcolina. Nosotros queremos, al colocar neostigmina, que más bien haya acetilcolina y se recupere la contracción muscular. Por lo tanto, va a competir con la acetilcolinesterasa, va a formar un complejo inactivo y va a inhibir la hidrosis de la acetilcolina, aumentando las concentraciones de acetilcolina. Así va a actuar neostigmina, ¿ya? Liberando entonces los receptores de las moléculas del relajante no despolarizante. Pero neostigmina también tiene efectos colaterales. También provoca bradicardia, por eso es que se coloca conjuntamente con atropina. Aquí ven, neostigmina 1 miligramo y atropina 0,5. 0,5 miligramos de atropina por cada miligramo de neostigmina. ¿Ya? Si yo cargo en una jeringa 1 miligramo de neostigmina, le tengo que agregar 0,5 miligramos de atropina. ¿Por qué? Porque la neostigmina provoca reacción vagal, bradicardia. Tengo que contrarrestar ese efecto con la atropina. Entonces se colocan juntos, ¿ya? Estos efectos nocivos de la neostigmina han hecho que se cree una droga desde hace aproximadamente 5 años, una droga muy nueva, que se llama Sugamadex, que actualmente existe en Perú, pero que una ampollita de
2 ml, nombre comercial Bridium, cuesta 500 soles, ¿no? Para revertir la acción del relajante muscular. El Bridium no tiene los efectos nocivos de la neostigmina. 0 efectos nocivos, ¿ya? ¿Y cómo va a actuar esta ciclodestrina, que es el Suvamadex? Va a actuar encapsulando las moléculas del relajante muscular. Entonces, las moléculas del relajante, el exceso de relajante muscular, van a estar en la unión, en la hendidura sináptica y las va a englobar, de tal manera que ya no se van a fijar al receptor nicotínico. Por lo tanto, los va a eliminar, evitando su unión al receptor. ¿Ya? Dosis 4 miligramos por kilo de peso. Su inicio de acción en 1,5 mililitros. Muy bueno porque no tiene los efectos cardiovasculares de la